Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y vamos sobre todo a centrarnos en lo que tiene que ver con el mercado de pases, porque el periodo de transferencias en el fútbol argentino está al rojo vivo y River necesita incorporar futbolistas en cuestión. Por lo pronto, este próximo viernes comenzará la pretemporada. Este 20 de diciembre los futbolistas volverán a reunirse y comenzarán los entrenamientos. Es cierto que durante los primeros 10 días aproximadamente en los que se llevarán a cabo las prácticas no habrá tanta exigencia, porque a partir del 3 de enero, que es cuando el plantel irá a San Martín de los Andes, ahí es donde verdaderamente se pondrán a punto desde lo físico en la parte más fuerte de la pretemporada. Por lo pronto vamos también a hacer un detalle de todo lo que sucederá en esta preparación. Vamos a hablar de los jugadores que pueden llegar a convertirse en nuevos futbolistas de River, uno que está cerca, otro que está cada vez más lejos, del jugador que una vez los futbolistas vuelvan a los entrenamientos deberá juntarse con Gallardo para ver qué es lo que será de su futuro cercano, y también haremos un repaso de hasta este momento cuáles son los equipos clasificados a la Conmebol Sudamericana. Lamentablemente el Millonario no logró clasificarse a la Libertadores, por lo que el año que viene jugará el segundo torneo más importante a nivel clubes de Sudamérica. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el último nombre que ha surgido y que ahora, después de una cuestión que sucedió este pasado fin de semana en Godoy Cruz, finalmente River puede empezar a negociar por él. Santino Andino es una de las grandes joyas del fútbol argentino, de hecho formó parte de la selección en el Campeonato del Mundo Sub-20, y la idea de él Tomba es transferirlo en este mercado debido a que, como perdieron la categoría, Godoy Cruz fue uno de los dos equipos que descendieron a la Primera Nacional, por lo que en el 2026 claramente aquellos jugadores que se han destacado y que tienen un futuro más que importante no van a jugar en la segunda división. Por eso la idea en principio es vender a Santino Andino. A mitad de año Godoy Cruz había rechazado un ofrecimiento de 9 millones de dólares, sin embargo la cuestión era totalmente otra. En ese entonces Godoy Cruz todavía estaba inclusive vivo en la Copa Sudamericana y nadie se imaginaba que podía llegar a perder la categoría a finales de este 2025, algo que terminó sucediendo porque el elenco de Mendoza fue el peor equipo de la tabla anual. Finalizó 28 de 28 equipos que juegan en la primera división del fútbol argentino, por lo que terminó perdiendo la categoría. Por lo pronto la idea del representante de Andino es llevarlo al fútbol europeo, pero sabe perfectamente que no será sencillo de que aparezcan ofertas, y por eso está el jugador dispuesto a vestir la camiseta de otro equipo argentino. Y es ahí donde River puede aparecer como una alternativa más que importante para contratarlo. Es verdad que River no está dispuesto a poner 9 millones de dólares si ese es el monto que verdaderamente exige Godoy Cruz para transferirlo, pero sí está dispuesto a poner, por ejemplo, entre 3 o 4 millones por el 50% del pase. Se sabe que, y esto lo voy a estar mencionando más adelante en este video muchas veces, la idea de la dirigencia, ahora comandada por Stefano Di Carlo como nuevo presidente del club, es que muchos de los futbolistas que lleguen como fichajes en este periodo de transferencias van a llegar en condición de cedidos, es decir, a préstamo por una temporada o 18 meses, y que luego de ver el rendimiento que tengan en River durante 2026 se verá si se hace o no ejecución de la opción de compra. La idea es que todos los futbolistas vengan con opciones de compra, no que sean tan potables, algunas pueden llegar a ser altas, pero que únicamente serían ejecutadas si el futbolista en cuestión termina teniendo un buen rendimiento. En el caso de Santino Andino está claro que a Godoy Cruz no le sirve prestarlo, porque supongamos que lo ceden a River por un año y el jugador regresa a Godoy Cruz porque en el Millonario no tuvo un buen nivel. Salvo que el equipo mendocino consiga el ascenso, y eso podría significar algo bueno en teoría para el conjunto cuyano, la realidad es que hoy Godoy Cruz necesita el dinero producto de la venta. Después habrá que esperar seguramente a ver si aparece algún otro competidor para River, pero el más grande en estos días terminará de hacer una oferta concreta. No se pudo negociar antes por Andino porque el fin de semana pasado se terminó reeligiendo presidente en Godoy Cruz y hasta ese entonces no se podían realizar negociaciones con el equipo de Mendoza. Ahora, como ya el conjunto en cuestión tiene nuevo presidente, o mejor dicho, se volvió a elegir a Mansur, que era la máxima autoridad que ya presidía al equipo de Mendoza, ahora sí ya se pueden comenzar las charlas en lo que respecta a la transferencia del jugador.
Y nos enfocamos ahora en las negociaciones activas que tiene River. Comenzamos con Fausto Vera, este mediocampista de Atlético Mineiro, que ya desde hace tiempo que se sabe que River lo quiere, y como el jugador tiene el deseo de regresar a la Argentina debido a que no le va a aparecer ninguna oferta de Europa y el elenco de Belo Horizonte también está dispuesto a transferirlo, está todo dado como para que si llegan a un acuerdo desde el punto de vista económico, finalmente se haga el traspaso. Y en general las diferencias son salvables. Lo que en su momento ofreció River fue $1,5 millones como cargo del préstamo por una temporada y $4 millones de opción de compra. Acá el inconveniente pasa porque River, en esa opción de compra, en caso de que sea ejecutada, supongamos que Fausto Vera tiene un buen 2026 con la camiseta de River, se le descontaría lo que en su momento el millonario abonó por el préstamo. Es decir, en teoría River pondría $1,5 millones ahora y $2,5 millones a fin de año si es que quiere terminar de adquirir al jugador. Eso es lo que hoy complica la negociación, porque Atlético Mineiro en principio no quiere que se reste el valor del préstamo, quiere que River, en caso de comprar al futbolista, ponga los $4 millones que estarían estipulados en la opción de compra. Así que son detalles que faltan por ver. La realidad es que la mayoría quería que Fausto Vera ya esté este sábado en el arranque de la pretemporada entrenándose con el resto de sus compañeros, pero es algo que será prácticamente imposible. Si se llega a dar la resolución de esta negociación entre viernes y el fin de semana, sí es muy probable que podamos tener a Fausto Vera como confirmado refuerzo de River antes del arranque de las fiestas, es decir, antes de Navidad. Ahí ya sí podríamos decir que el volante es la primera incorporación del elenco de Núñez. Pero todavía no hay nada 100% seguro, lo que básicamente provoca que la negociación sea activa y que por lo pronto Atlético Mineiro acepte venderlo es que el jugador quiere ponerse la camiseta de River. Es muy distinto el final de este 2025 en relación a lo que había sido el final del 2024, teniendo en cuenta que en aquel entonces había sido titular en la final de la Copa Libertadores y era un hombre importante para el elenco brasileño. En esta ocasión, si bien Mineiro volvió a llegar a una final internacional porque disputó la final de la Conmebol Sudamericana ante Lanús, Fausto Vera estuvo sentado en el banco de suplentes y no jugó ni un solo minuto. Si bien la verdad es que tuvo cierta continuidad a lo largo del semestre, no es que no jugó absolutamente nada, la realidad es que en los partidos importantes no lo tuvieron en cuenta, así que tiene la idea fija de salir en este mercado de pases. Vamos ahora con la siguiente negociación que está entablando en este momento River, que nos lleva a Portugal, más precisamente al Benfica, donde está jugando Gianluca Prestiani. Lo mismo en relación a Vera, en lo que tiene que ver la primera oferta rechazada, pero todo sigue en pie porque el jugador tiene ganas de venir y de ponerse la camiseta de River, además de que el Benfica acepta ciertas condiciones que puso River para negociar. ¿Qué quiero decir con esto? El elenco de Portugal no tendría inconvenientes en ceder al jugador al fútbol argentino, y hago hincapié en esto porque normalmente, y ya lo voy a estar mencionando en otro caso en este mismo video, los elencos del viejo continente eligen prestar a sus futbolistas a otros equipos de Europa para que puedan tener continuidad y se sigan adaptando al fútbol que hay del otro lado del mundo. Recordemos que Prestiani tiene tan solo 19 años y si bien sumó algunos minutos en el Benfica, la realidad es que no ha sido de los jugadores que ha estado en la más alta consideración. Es más, teniendo en cuenta que lo cedieron para jugar el Mundial Sub-20 con la selección argentina que se disputó en Chile, esto ya te da cierto parámetro de que no es de los futbolistas más importantes ni mucho menos, porque los conjuntos de Europa no ceden a los jugadores para esta clase de certámenes, teniendo en cuenta que la FIFA no obliga a prestarlos. Entonces, si ya se perdió un mes y medio de jugar con el Benfica, esto significa que claramente hay una chance de River para contratarlo. Pero la primera oferta fue rechazada. El millonario ofertó $1 millón como cargo del préstamo y $4 millones por el 50% del pase del jugador. Benfica quiere seguir negociando más allá de rechazar esta propuesta, y lo que principalmente quiere el conjunto portugués es no quedarse con el porcentaje del pase, que en la opción de compra esté incluido el 100% de la ficha del jugador, pero eso aumentaría el número a alrededor de 9-10 millones de euros. Y es cierto que es un número muy alto, pero lo que hay que tener en cuenta es que si Prestiani tiene un buen rendimiento en River durante el 2026, pasa a ser bastante más lógico que River ponga ese dinero para comprarlo. No se quiere cometer el mismo error que en su momento se cometió con Kevin Castaño, que se pagaron 14 millones de euros de una, sin saber cuál iba a ser el nivel del jugador en River, más allá de que Castaño puede ser buen o mal futbolista.
La verdad es que estábamos hablando de un mediocampista que estaba en el fútbol colombiano y que era muy difícil deducir si le iba a quedar grande o no el manto sagrado. Esperemos que Castaño tenga un buen 2026 y que Prestiani también lo tenga y que sea con la camiseta de River. Y a diferencia de lo que sucede con Prestiani, donde el jugador está dispuesto a regresar a la Argentina y Benfica acepta cederlo a un conjunto de nuestro país, en este caso a River, no sucede lo mismo con Julio Soler, que según Gallardo era el indicado para competir en el puesto de lateral izquierdo junto con Marcos Acuña. Sin embargo, hay dos cosas importantes, que son las que mencioné recién, que terminaron haciendo no que la negociación se caiga definitivamente, porque hasta que Soler no firme contrato con otro equipo o no sea cedido a préstamo con otro club, en River van a mantener ciertas esperanzas de poder contratarlo. Pero la realidad es que el futbolista hoy no está haciendo toda la fuerza posible como para venir a River, no porque pretenda seguir en Europa. El objetivo de él es lograr continuidad y regularidad, y no sabemos si puntualmente la va a conseguir en River. Tampoco sabemos si la va a conseguir en otro equipo europeo. Lo que sí se sabe es que no la ha logrado en el Bournemouth durante todo este 2025. El equipo de Inglaterra también cedió el jugador para que dispute la Copa del Mundo Sub-20 con el albiceleste, lo que significa que tampoco lo tienen en un nivel alto en cuanto a consideración. Sin embargo, el Bournemouth prefiere prestarlo a otro conjunto europeo y de hecho el Ajax, equipo histórico de los Países Bajos, es hoy quien parecería estar más cerca de adquirirlo por medio de un préstamo. En River lo que querían, o por lo menos lo que intentaron, es que el cargo de la cesión no fuera tan alto, entre 500.000 euros y 1 millón de la moneda europea, y que después sí la opción de compra rondase los 7 u 8 millones de euros. Pero no hubo avances, por lo menos en esta última semana, y todo está muy pero muy frío, teniendo en cuenta que acá no hay tanta insistencia por parte del representante como sí sucede en los casos de Fausto Vera y de Gianluca Prestiani, donde los representantes de los futbolistas sí están metidos totalmente en la negociación y buscan que se cierren ambas transferencias. En el caso del agente deportivo de Julio Soler, está viendo todas las alternativas que pueden aparecer en carpeta, y supongamos que lo del Ajax no tiene un futuro feliz. En este momento lo que parecería que puede llegar a suceder es que se espere de última hasta el final del mercado europeo, y eso es finales del mes de enero. Supongamos que no se cierra ninguna negociación con ningún conjunto de Europa y el Bournemouth finalmente acepta prestarlo a River. Esto sería recién para los últimos 7 días del siguiente mes, y hay que ver si River para ese entonces ya no contrató otro lateral izquierdo que compita en el puesto con Marcos Acuña. Y vamos ahora a hablar de la situación de Jeremías Ledesma, que en las redes sociales hizo que los hinchas de River se pararan en dos veredas opuestas. Es verdad que el mundo de las redes sociales es muy particular, pero por lo pronto hay hinchas que creen que Ledesma tiene que ser retenido y hasta ser el arquero titular de River en el 2026, y hay otros que no les lastimaría tanto futbolísticamente hablando que se vaya en este mercado, más allá de lo que pueda pasar con Armani. Está claro que si Ledesma se va, River debería ir a buscar un guardameta en este periodo de transferencias, y en principio la idea de Gallardo no era reforzar el arco, porque con Armani y Ledesma ya tendría todo solucionado, por lo menos para el año que viene. Lo que va a suceder con el guardameta en cuestión es que este sábado, cuando se reúnan los futbolistas, va a tener una charla bastante importante con Gallardo. Ledesma quiere atajar más. No estoy diciendo que quiera ser titular indiscutible, porque el momento en el cual se arregló su llegada a River por allá a mediados del 2024, él sabía perfectamente que no iba a ser titular, pero creo yo también que se imaginaba que iba a competir más por el puesto. También es cierto que tuvo algunos errores, pero me parece que son pocos partidos como para terminar de hacer una evaluación y un análisis tan puntual de su nivel en el Millonario. Esto no significa que tenga que ser titular por sobre Armani en el 2026, pero la realidad es que algunos minutos más debería empezar a sumar, sobre todo teniendo en cuenta que en su momento fue el elegido para reemplazar a Armani cuando el Pulpo decidiera irse, y el 2026 sí va a ser el último año de Armani con la camiseta de River. Inclusive el actual guardameta, y para muchos hilos del club, tiene una cláusula en la cual puede irse del más grande de manera unilateral en los primeros 15 días de enero. Sin embargo, esto no sucedería y Armani se quedaría a cumplir su contrato hasta el 31 de diciembre. Por eso, veremos qué es lo que sucede en definitiva con Jeremías Ledesma. Rosario Central lo quiere, pero River ya le hizo saber al representante del jugador que en caso de transferirlo a otro equipo argentino, pretende los 3 millones de dólares. En realidad fueron 2.600.000 euros, pero obviamente a River le pueden pagar en moneda estadounidense, los que pretende recibir el conjunto de Núñez en caso de desprenderse del jugador. Y Rosario Central no estaría dispuesto a ofertar esos 3
3 millones de dólares que pretende River. Aún así, la charla será clave. Si le des malicia a Gallardo que se quiere ir, obviamente que abrirán las puertas como para que su representante traiga una propuesta firme, y si convence a la dirigencia de River será transferido. Y si se mantiene en lo que fue este 2025 de ser suplente de Armani, me parece que Gallardo le dará más minutos de los que tuvo durante toda esta última temporada. Y vamos ahora a dar detalles un tanto más puntuales de la pretemporada. River este próximo sábado se reunirá, los jugadores estarán entrenándose en el River Camp hasta el próximo martes, es decir, 4 días. Después, 24 y 25 van a descansar, volverán el 26 para entrenarse hasta el 30, 31 y 1 de enero nuevamente descanso. Estos 4 días en los que no van a practicar, obviamente tiene que ver con las fiestas de Nochebuena, Navidad, de fin de año y Año Nuevo. Y el 3 de enero River va a ir a realizar la parte más fuerte de la pretemporada al sur de la Argentina, a San Martín de los Andes. El propio Marcelo Gallardo ya se tomó un avión y fue él mismo a revisar cómo se encuentran los terrenos de juego para que sus futbolistas puedan entrenarse de la mejor manera posible. Si bien es verdad que River había enviado a algunas personas para que se encargasen de esto, la realidad es que el muñeco quiere verlo por sí mismo, quiere él saber si el terreno está óptimo o no para que los jugadores se entrenasen. Y la realidad es que los campos de juego están por lo menos de manera aceptable. Obviamente que nunca van a tener el césped del Estadio Monumental porque no se los cuida de la misma manera, pero desde el lado del cuerpo técnico han dado ya el ok de manera definitiva para que la pretemporada se realice en el sur del país. Hago este paréntesis porque recordemos que una vez River había viajado a Punta del Este para realizar la pretemporada en Uruguay y se terminó volviendo y realizó finalmente la preparación antes de que comenzara esa temporada en Cardales, porque los campos de juego de las canchas que había en ese establecimiento donde fue a parar River en Uruguay estaban en pésimo estado, y para Gallardo los campos de juego son trascendentales a la hora de realizar una preparación óptima para lo que va a ser el 2026, y la realidad es que pretende que esta pretemporada sea bastante importante para ciertos jugadores, futbolistas como Sebastián Driussi, que terminó prácticamente lesionado, Montiel, que no pudo nunca estar bien al 100% físicamente, Agustín Ruberto, que si bien es cierto en los últimos 2 meses casi ya se había recuperado de la rotura de ligamentos, necesita una pretemporada fuerte para pelear su lugar como titular en el 11 de arranque. Hay muchos jugadores que necesitan verdaderamente esta pretemporada, no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino también desde lo físico, porque no la hicieron muchos a principios de año y a mitad de año con el Mundial de Clubes de la FIFA no se hizo de la mejor manera, o por lo menos como pretendía el entrenador de River. Y a falta todavía de conocer los 4 equipos de Bolivia, un conjunto más de Brasil, un conjunto más de Colombia y 2 elencos de Ecuador, vamos a hacer un repaso de los equipos que ya están clasificados a la Conmebol Sudamericana en lo que será el 2026. Recordemos que River lamentablemente no terminó entre los 3 primeros de la tabla anual para jugar la Copa Libertadores, y como el campeón del certamen fue Estudiantes de La Plata, que estaba por debajo de River en la tabla anual, no se liberó cupo. El millonario necesitaba sí o sí que el campeón del certamen fuera Boca, Central o Argentinos Juniors, así que River disputará la Copa Sudamericana. De Argentina, los 6 equipos clasificados son River, Riestra, San Lorenzo, Tigres, Barraca Central, y falta acá en la imagen poner a Racing. La academia tenía que ganarle a la final a Estudiantes para jugar la Copa Libertadores, y en ese caso quien se hubiera clasificado a esta Sudamericana sería Independiente. Como el campeón fue Estudiantes, el pincha va a la Libertadores y Racing estará en la Sudamericana. De Bolivia faltan todavía definir los clasificados. De Brasil tenemos a Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro y Santos. Todavía faltan definir cupos porque se está definiendo la Copa de Brasil, y a partir de quién sea campeón de esa competencia, que es el que se clasificará directamente a la Copa Libertadores, ahí tendremos los restantes para saber quiénes podrían ser rivales de River en la Sudamericana. En Chile ya tenemos a los 4, será la Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal. En Colombia tenemos a 3 de 4, Atlético Bucaramanga, Millonarios y América de Cali. En Ecuador tenemos a 2, a Libertad Fútbol Club y a Lorense. En Paraguay tenemos ya los 4, de hecho en el resto de los 4 países ya tenemos a los 4 clasificados. En Paraguay, Sportivo Trinidense, Nacional, sorpresivamente Olimpia, que le sucedió algo parecido a lo de River, no pudo clasificarse a Libertadores por medio de la tabla anual y jugar a la Sudamericana. Y también tenemos al Recoleta. En Perú, los 4 clasificados son Alianza Atlético, Melgar,
Real Garcilaso y el Cienciano. En Uruguay los 4 clasificados son Defensor Sporting, Boston River, Racing de Montevideo y Montevideo City Torque, y los 4 de Venezuela son Academia Puerto Cabello, Monagas Caracas y Metropolitanos. En cuanto a las fechas, a principios de marzo se jugarán las fases previas. Ni River, ni ningún equipo argentino, ni los brasileños tienen que disputar esa instancia. A finales de marzo, el sorteo de los grupos, y en la primera semana de abril se comenzará a disputar esta fase de grupos. Recordemos que los primeros de cada zona clasifican directamente a los octavos de final, mientras que los segundos jugarán los playoffs contra los terceros de cada uno de los grupos de la Copa Libertadores. Espero que en el próximo video, en el que hable de la actualidad de River, ya pueda empezar a confirmar refuerzos. Porque si bien es cierto que hay mucha impaciencia por parte del hincha de River, es cierto también que el simpatizante, el más grande, quiere que la dirigencia traiga a los jugadores oportunos y que no traigan a cualquier jugador que pueda simplemente jugar en River por el simple hecho de ponerse el manto sagrado. El equipo necesita jerarquía. Veremos si se puede terminarse de cerrar a Fausto Vero y a Gianluca Prestiani en los primeros días de la semana que viene. Se comenzará a ofertar con Godoy Cruz por Santino Andino, una de las grandes joyas del fútbol argentino. Lo de Julio Soler está bastante complicado. Dependerá mucho de que no cierre con ningún conjunto de Europa, y en ese caso se le podría abrir nuevamente la posibilidad de venir a River. Charla clave entre Jeremías Ledesma y Gallardo, y ahí se definirá si el arquero continúa de cara al 2026 o se va del Millonario. En la pretemporada comenzará este 20 de diciembre y el 3 de enero viajarán a San Martín de los Andes, mientras que falta cada vez menos para conocer la totalidad de equipos clasificados a la Copa Sudamericana. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.